Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase virtual. Motivos de los cortes de energía eléctrica, estamos dejando esta clase grabada para que ustedes lo observen y también para que puedan compartirnos también sus conocimientos. De mi parte, soy el licenciado Franco Hurtado, un abrazo fraternal y vamos a ver otro temita referente a la filosofía. Como ya lo mencionabas anteriormente, pues la filosofía es ese camino maravilloso donde el hombre quiere buscar la felicidad a través de las respuestas que la ciencia en una y otra forma no lo puede dar. Entonces la filosofía entra un poco más allá de lo que pueden observar nuestros sentidos físicos a través de un sentir, a través de lo que nosotros podamos proyectar por medio de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y también formularnos cuestiones de que el proceso de la vida no es simplemente el venir a cumplir un ciclo, sino tenemos que descubrir realmente el origen de nosotros mismos, como lo hacían los antiguos griegos, los romanos, los babilónicos, etcétera, los egipcios, y poder hallar la verdad de las cosas, la verdad oculta de las cosas. Entonces, de mi parte, bienvenidos y vamos con esta tutoría en sus clases de filosofía. Para continuar, estimados estudiantes, vamos a recordar un poquito de lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior veíamos referente a lo que eran las grandes interrogantes del ser humano, es decir, el por qué es la vida, por qué la muerte, dónde está la felicidad, dónde está la alegría, el dolor, la tristeza, el descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos, las grandes interrogantes del ser humano. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios en nosotros? Preguntarnos realmente significa nosotros cuestionar las cosas que aparentemente lo vemos a través de nuestros sentidos físicos. En esta tarde vamos a mirar un poquito sobre el origen de la racionalidad y lo que es la mitología. Es un término muy conocido a nivel de muchas leyendas e historias sobre los mitos. Mitología, que significa historia de los mitos, estudio de los mitos, de algo que sucedió, de seres fantásticos, semidioses, como lo decían los griegos, con sus grandes deidades o dioses como Zeus, Afrodita, etcétera. Entonces ellos tenían ese misticismo muy profundo y ese respeto también hacia lo desconocido. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre la mitología y uno de sus principales exponentes es Homero, que vamos a conversar un poquito sobre la vida de este gran poeta y escritor griego. ¿Qué es la mitología? Desde que los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuánto les rodea, muchos han sido los tipos de respuestas que han dado sus interrogantes. Los mitos son el primero de ellas. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones, mesopotámicas, hebreas y griegas. Además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana, destino y libertad, o de la moral, la fortuna, la justicia, eran contestadas en las epopeyas de este gran poeta Homero. Como ustedes ven, siempre el hombre se ha preguntado sobre los misterios de la vida, y esa es la mitología. El descubrir cosas que nuestra conciencia nos puede dar las respuestas. La filosofía enmarca eso. Ya en los antiguos tiempos, hace muchas décadas pasadas, las antiguas civilizaciones como los griegos, los egipcios, y hablando también de nuestras culturas indoamericanas, los incas, aztecas, mayas, también trataban de descubrir ese despertar de sí mismo, el conocerse a sí mismo para descubrir la esencia de las cosas, como decía en este texto nosotros mirar más allá de la existencia humana, el sentido de la libertad, el sentido de la justicia, el sentido del amor, el sentido de la comprensión,
el sentido de cada vez nosotros superarnos como seres humanos, llegar al estado más principal de comprender de que la existencia humana tiene un propósito, un fin. Dentro de lo que decíamos, uno de los más destacados es el poeta Homero. En los siglos 9 y siglo 8 antes de Cristo, la poesía griega fue la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poeta épico es la Ilíada. Esta es una gran obra donde narra aventuras poéticas, fantásticas de héroes semidioses, escrita por este famoso escritor Homero, en el que se reflejaban la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan al modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etc. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a este puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y del mundo. A través de la historia nosotros conocemos muchos mitos, algo que fueron contados, que fueron escritos y que le apasionaron a las personas a escribir grandes volúmenes de estas obras, como por ejemplo eh, la, la jerarquía de los dioses en Grecia, eh, la diosa de la belleza, el dios del amor, eh, la diosa de la libertad, de la justicia. Entonces todos estos grandes, se podría decir, mitos se conservan hasta el día de hoy y son estudiados en la era actual. Dice, un poquito de esto hablando de la Ilíada, un fragmento, nos dice, el golpe lo lanzó como un trompo haciéndolo dar vueltas, como cuando al golpe del padre Zeus, Zeus era considerado el padre de los dioses en la época griega, cae a una encima batida de raíz y el temible olor del quemado se esparce desde ella, y desfallece en su valor quien lo contempla y está cerca, pues denso es el rayo del excelso Zeus, tan del súbito cayó al suelo la furia de Héctor en el polvo. Estos son cuentos y leyendas o mitos que se encuentran en aquella famosa obra de la Ilíada. Dentro de esta parte también podemos recordar que los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico y racional, superado por la filosofía. Sin embargo, el mismo Platón, es otro gran filósofo griego, discípulo de Sócrates, afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como relato con contenido filosófico. Para Platón, el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del modelo ideal original que sirve de modelo de la realidad sensible. Ya en la filosofía moderna, Friedrich Nietzsche identifica en el mito la expresividad dionisíaca sobre las pasiones, los sentimientos y la irracionalidad. Reprimida por la racionalidad filosófica, el filósofo propone entonces una revalorización de las metáforas de las alegorías. ¿Qué nos quiere decir esto, estimados estudiantes? Entonces, que el mito ha estado presente desde siempre y hasta ahora, conservando a través de la ira de los dioses, eventos fantásticos, hechos que se suscitaban en la mente y en la conciencia de las personas, a través de un sentir, a través de una expresión, a través de poder observar, como les decía, eh, por medio de la conciencia, por medio de la intuición y anteponer a ese la razón de las cosas, la razón de ser, la razón de existir. Entonces, es muy importante que vayamos nosotros compartiendo esto e investigando un poquito sobre esas grandes mitologías del pasado y que hoy en día se convirtieron en grandes epopeyas, en grandes obras para poder nosotros deleitarnos con esos fantásticos escritos de aquellos grandes filósofos, grandes sabios que supieron valorar a la vida, supieron darle a la vida el precio justo y descubrir el porqué de su existencia y también el fin por lo que el ser humano y la vida misma tiene que estar en este plano de la materia. ¿Qué nos dice del mito a Logos? Pero a partir del siglo VII a.C., algunos sabios, los más célebres de ellos, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional, que era el logos, y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia,
Allá es en aquel pueblo de Asia Menor, entre otras razones porque en ese lugar había las siguientes condiciones. Se dio este tipo de paso de pensamiento donde ya la gente de ese entonces deja de ser hasta de no caer sí solo en la mitología, sino ya utilizar la lógica, el logos, lo racional. Para esto tenían ciertas características como la libertad religiosa, el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento, un ambiente cosmopolita, porque Jonia era una ciudad de aquel entonces de Asia Menor, una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente, un lugar muy caracterizado por la apertura mental y el desarrollo, se podría decir, de los pensamientos. Confección de los primeros mapas. Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad, porque también eran cuentos fantásticos, de pronto hasta inventados, pero no superados también por la fantasía, la realidad y el sentimiento. Elaboración de leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. El ocio, el hecho que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Eh, para ir terminando, también la existencia siempre ha sido un anhelo humano, decía Platón, pero no siempre las consecuencias son las mejores. Esta realidad es explicada por la mitología griega a través de la historia de Sísifo, fundador y rey de Corinto. Cuenta la historia que Sísifo era astuto y ambicioso, tanto que en una ocasión logró eludir a la muerte. Sin embargo, pronto fue alcanzado por su destino y llevado al inframundo, desde donde le fue permitido regresar a convencer a su esposa de que ofreciera los debidos sacrificios a los dioses. Pero lo volvió a hacer. Sísifo pretendió quedarse hasta que fue doblegado por los dioses y condenado en el inframundo a cargar una pesada piedra a la cima de una montaña, y en el momento en que completaba su tarea, la piedra rodaba hacia abajo y le obligaba a empezar de nuevo. Este es un mito. Entonces, ¿os se dan cuenta ustedes, más estudiantes, cómo aquellos poetas, aquellos escritores empezaban a sentir, a imaginar, a ver cosas y a plasmarlas en obras? A través de la furia de los dioses, del comportamiento humano. Acá nos habla en este relato sobre los inframundos o el infierno, como se dice comúnmente en la religión católica, y el- las tantas situaciones que de pronto el mismo ser humano debe pasar aquí en el planeta, en esta vida, a través de múltiples sufrimientos, a través de múltiples derrotas, triunfos, pero que a la final todo se reduce en algo, que es al fin de la existencia humana. Entonces, nosotros debemos enfocarnos que no solo eh, el ser humano está aquí para cumplir un ciclo, se podría decir un ciclo cerrado, sino que debemos despertar nuestras facultades y nuestra conciencia para saber realmente quiénes somos, de dónde vimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué es el logos? Para Platón, este fue un filósofo antiguo y uno de los principales de todos los tiempos. El logos para Platón es un discurso articulado que permite comprender algo de forma racional. Ya interpreta a través de la razón. Del vocablo griego logos, que significa lógica, logique, es el estudio del discurso que empezó a desarrollarse como ciencia con Aristóteles, otro gran filósofo de todos los tiempos. Aquí vemos en esta imagen los que están observando a Poseidón, que es el dios del mar, que siempre andaba con su tridente. Grandes fil- eh, filósofos han hablado mucho de aquellas deidades, de aquellos dioses y titanes que transformaron el mundo griego en algo fantástico, mítico y misterioso. Para finalizar, estimados estudiantes, pues comprendamos de que la filosofía nos lleva a ese espacio de reflexión, nos lleva a encontrarnos hacia nosotros mismos, a mirar de que la existencia humana dentro de la parte física es efímera, pero que todos los eventos internos que tenga el ser humano a través de sus sentimientos, sus valores, su conciencia,
pues van a ser perennes, van a ser infinitos, y eso es lo que querían descubrir estos hombres y estos sabios de aquellos tiempos, que muchos se dedicaron a, a predicar su filosofía por pueblos, por aldeas, en ágoras, en todo sitio, para poder despertar dentro de sí la conciencia humana, porque el ser humano, el hombre, que despierte su conciencia, es como un farito, se dice, como un faro o como una pequeña linterna que en la oscuridad va a alumbrar y va a guiar de pronto a los que vayan detrás de él. Esa es la filosofía, estimados estudiantes, ese es el interrogarse a nosotros mismos, el comprender de que la vida es un misterio maravilloso y que el proceso tanto de la vida y de la muerte están íntimamente relacionados. Todo lo que nace algún día debe morir y nacer de ahí una nueva semilla. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viendo una sociedad que a postreras se inclina hacia ciertas cosas de destrucción y que a la final tendrá que nacer dentro de esta misma generación eh, algo que pueda llevar a, a una sociedad con hombres y mujeres llenos de espíritu de valor para poder comprender los misterios, no solo de este mundo real, sino también del mundo imaginario o del mundo, se podría decir, espiritual. De mi parte, muchas gracias, estimados estudiantes, y nos vemos la próxima clase de filosofía. Un abrazo fraternal, bendiciones para todos. Muchas gracias.